¿La señora Matos? Gracias. Nicolás. Hola, Teresa. Me alegro de verte. Yo también. ¿Te encuentras bien? Sí, estaba descansando. Estupendo. Ha pasado mucho tiempo. Sí, la verdad es que sí. Me alegra verte. Eso ya lo has dicho. ¿Puedo? Sí, claro, siéntate. Será solo un momento, ¿no te importa? No, claro que no. ¿Estas son las vistas espectaculares? Bueno, no soportaba las alturas. Ya. Te preguntarás cómo te he encontrado, ¿verdad? Pues sí. Estaba buscando en el listín a alguien llamado Matías y encontré tu apellido y me dije, ¿es posible que sea Teresa Matos, tu antigua amiga? Y lo era. Sí. Entonces me dije, no fuiste muy amable con la señorita Matos. Después de todo, tenías una cita y no te presentaste. ¿No te presentaste? No. Entonces me dije, porque hoy en día hablo bastante conmigo mismo, dije, esas no son formas de tratar a una antigua amiga como la señorita Matos. Debería disculparme. ¿No te parece que cuando alguien falta a una cita debería disculparse? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo mínimo que se puede hacer es pedir disculpas o algo. Y aquí estoy. Eres muy amable. No sé. Sabes, a menudo he pensado cómo estarías. ¿Ah, sí? Sí. Yo también he pensado mucho en ti. Deberías estar muy enfadada, ¿no? Cuando no me presenté. Al menos al principio. Sí, claro, al principio lo estaba. Me puse furiosa y me dije, ¿cómo me puede hacer esto? ¿Quién se ha creído que es? Ya, ¿y estuviste mucho rato? Digamos que sí, que esperé hasta... Medianoche. Ah. ¿Y después qué hiciste? Pues me puse realmente furiosa, imagínate, allí de pie en En mitad de la tormenta, sí. una tormenta. ¿Y qué pensaste? Me dije, vete a casa y emborráchate. Pero no lo hiciste. ¿Ah, no? No. Bueno, quizás un poco, cada hora durante un mes. Me lo reprochas. No, la verdad es que no. Lo mínimo que podría haber hecho era enviarte una nota. Quizá cuando lo pensaste no sabías dónde enviarla. Ya, pero tú juraste que si nos encontrábamos me lo preguntarías. No, porque dijimos que si íbamos allí estaríamos, pero que si uno de los dos no se presentaba, pues sería por una muy buena razón. Ah, dijimos eso. Sí, eso dijimos exactamente. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Y si dejamos las preguntas? ¿Quieres una copa? Gracias. Gracias a ti, Nico. ¿No te parece gracioso? He venido solo para... Y ni siquiera puedo preguntarte por qué no estabas ahí. Solíamos saber lo que cada uno iba a decir. Ya no es así, ¿verdad? No, No parece que... lo sé. No sé lo que me ocurre cada vez que... Veo que no llevas el anillo de boda. No. Creía que el... Ayer en la función. No, él solo iba como... No. No quería incomodarte. ¿Y qué? ¿Cómo te van las cosas, Nicky? O sea que tú sí que puedes preguntar. Creía que todo iba bien hasta que te vi ayer por la noche. Entonces me di cuenta de que debe de haber algo entre nosotros, aunque sea un océano. Y saqué un billete. ¿Te vas? Esta noche. Eres feliz, ¿verdad? Sí. Sí, ¿y tú? No lo sé. Me preocupa el futuro y lo que piense la gente. Dirán, mira al pintor loco, ¿qué pasa? ¿Que no le gustan las mujeres? ¿Y por qué tendrían que decir algo así? Porque navega los 7 mares.
Y a cada mujer que conoce le pregunta, ¿dónde estarás de aquí 6 meses? Y ellas están allí. En todas partes. En lo más alto de las pirámides, en la Torre Eiffel. Las pone en un pedestal. Y las hace esperar. Y las hace esperar. ¿Y el que dónde está mientras tanto? Esperando. Nico, no puedes seguir así. Esto no es lo que quieres. Ojalá pudiera decirte que te estás equivocando. Lo estuve una vez. ¿Y si cambiamos de tema? Sí, me encantaría. Feliz Navidad. Casi me olvido. ¿Quién iba a decir hace 6 meses que pasaríamos las Navidades juntos? Te he traído un regalo. Gracias, yo no tengo nada para ti, no pensé que iba a verte. No, no te preocupes, no esperaba ninguno. De hecho, no es ningún regalo de Navidad. Por eso devolvían todas mis cartas. Te lo hubiera enviado por correo, pero no sabía todavía la dirección. Ella quería que fuera para ti, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, por eso he venido. Adiós, Teresa. Adiós, Nico. Te había pintado así con el chal, ojalá lo hubieras visto. Courbet decía que era uno de los mejores. No pensé que lo vendería, pero bueno, no había motivo para guardarlo. No podía cobrar por él porque, bueno, ya sabes. Courbet dijo que una chica entró a la galería y que le gustó, que vio en él lo que esperaba que tuvieras. Así que le dije que se lo diera, porque dijo que no tenía dinero y que además estaba Y le dije a Courbet que se lo diera, porque, bueno, es Navidad y todo eso, ya sabes. Cariño, no me mires así. ¿Por qué no me lo dijiste? Si le tenía que ocurrir a uno de los dos, ¿por qué a ti? Porque fue mi culpa. Porque estaba mirando hacia arriba y era el lugar más próximo al cielo y tú estabas allí. Pero no te preocupes, si tú puedes pintar, yo podré caminar. Todo es posible, ¿no crees? Sí, cariño.